podemos iniciar bien y terminar bien, ¿verdad? Siempre. Estamos, hermanos, ya en este curso, 1 de Timoteo. Ya estamos entrando en sus Biblias, capítulo 3. Abran sus Biblias, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3. Y el título que nos toca es La unidad de la iglesia y Cristo. La unidad de la iglesia y Cristo. Estamos ya entrando la séptima lección en este curso, 1 de Timoteo. ¿Ya tiene sus notas? Espero que sí. Ya su bosquejo, tiene su Biblia abierta. 1 de Timoteo, capítulo 3. Hermanos, les invito. Leen conmigo la palabra de Dios, ¿verdad? En voz alta. Si puede, pues hay que ponerse de pie. Vamos a leer nada más versículos 14, 15 y 16. Estamos en 1 de Timoteo, capítulo 3, 14, 15 y 16. ¿Ya tienen? Ok, dice así la palabra de Dios. Leen conmigo, por favor. Vamos a leer lento, con claridad tratar, ¿verdad? Ok. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna alta de la verdad, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos. Señor, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta porción de este precioso libro, 1 de Timoteo. Señor, ven, ayúdanos a entender lo que tú tienes aquí por nosotros, tocando ese tema de la iglesia, la unidad de la iglesia y Cristo. Y te amamos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Mira lo que dice, hermanos, aquí la introducción. Después de dar las calificaciones del pastor y los diáconos, ya lo hemos visto en capítulo 3 de 1 de Timoteo, así es 1 de Timoteo 3, ya hemos visto las calificaciones, o sea, los requisitos, ¿verdad?, de ser pastor, de ser diácono. Pablo concluye con el propósito de su carta. Se encuentran allí en el versículo 15. Dice esta frase, es la frase clave, yo creo, de esta epístola. Dice, para que citarlo sepas. Pablo, este gran apóstol, predicador, quiere que este joven Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Es importante, hermanos. Aquí vemos, Timoteo es joven, no tiene experiencia. Él necesita leer esta carta de instrucción para saber cómo conducirse en la iglesia local, o sea, la casa de Dios. Aquí vemos la introducción, hermanos. En los versículos 15 y 16 vemos la unidad de la iglesia y el Hijo de Dios. Cualquier iglesia que se conduce sin el liderazgo del Hijo, o sea, la cabeza de la iglesia, estará en oposición directa a la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces, hermano, lo que da éxito a la iglesia local es cuando la iglesia sigue el Señor. ¿Me explico? Cristo es la cabeza. Y lo que la iglesia local debe hacer es ser gobernada por Él. ¿Me explico? Dirigida por Él, ¿verdad? Sostenida por Él, porque Él es, la obra pertenece a Él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién da el crecimiento en la iglesia? Dios, ¿verdad? Espero que cada iglesia tenga un buen pastor, un buen predicador y miembros activos sirviendo, pero realmente, ¿quién da el crecimiento? Es el Señor, Dios. Entonces, hermano, aquí vemos en esos versículos 14 al 16
tocando algo de este tema, ¿verdad? La iglesia, la unidad de la iglesia y Cristo. Objetivos de esta lección, hermanos, discutir la conducción de la iglesia y cómo esta refleja el mensaje de Cristo, ¿verdad? La creencia siempre determina la conducta, ¿verdad? Dios espera que los creyentes sean ejemplos de piedad. El número 2, otro objetivo, revisar el séptuplo aspecto del ministerio de piedad de Jesús, el cual estuvo oculto en un misterio. Fue algo que alguien tenía que explicar, revelar, ¿verdad? Fue un misterio. Lo vamos a ver. Vemos esta palabra, ¿verdad? Misterio allí en el versículo 16, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Aquí revelando Cristo, revelando su persona. Hermanos, siempre el principal mensaje de la iglesia tiene que ver con quién. La persona y la obra de Cristo. Y aquí vemos, es como Pablo está diciendo a Timoteo, mantener el enfoque, ¿verdad? La conducta, la creencia, van juntos. El mensaje principal no es el hombre, no es su programa, no es Cristo. Amén. Vamos a verlo. Algunos términos importantes es la palabra misterio. Cualquier cosa en el carácter o atributos de Dios o en la economía de la providencia divina, la cual no ha sido revelado al hombre. Entonces, algo que está más allá de la comprensión humana hasta que es explicada. Entonces, alguien lo tiene que explicar, revelar, ¿verdad? En ese sentido fue un misterio. Pero vemos aquí Cristo y su ministerio aquí, 7 aspectos de su ministerio en el versículo 16. Número 2 es la palabra manifiesto, o sea, evidente, abierto, claramente visible para el ojo, o obvio para el entendimiento, ¿verdad? Aparente, no oscuro o difícil de ser visto, ¿verdad? Dice, por esa razón, vemos esta palabra allí en el versículo 16, ¿verdad? Dios fue, ¿y qué dice? Manifestado en carne. Hermanos, una pregunta, ¿cuándo fue Dios manifestado en la carne? En el nacimiento, en el ministerio de Jesús. Amén, hermanos. Esto que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? Dios fue manifestado. Dios, hablando de Jesús. Amén, hermanos. Ok, aquí vemos. Hermanos, entonces, primero vamos a ver la iglesia y su mensaje. El versículo 15, y hemos visto la palabra conducirse, ¿verdad? Vemos el aspecto primero familiar, la casa de Dios, hermanos. La casa se refiere a una familia, ¿verdad? La Biblia nos enseña que todos los que son salvos son nacidos en la familia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, es como Pablo está diciendo a Timoteo, hay que recordar, esos creyentes son sus hermanos. Es familia. Hay que entender, la iglesia es una familia, ¿verdad? Y todos los que son salvos son nacidos en la familia de Dios. Un versículo bien conocido, se encuentra allí en el Evangelio según San Juan. Dice el versículo 11 adelante, en capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, ya pertenece, ¿qué? La familia de Dios, hermanos. Somos una familia en la iglesia. Hay más versículos, ustedes lo pueden leer. La iglesia tiene las características de una casa. Nosotros debemos ser primero alimentados, ¿verdad? Como familia, alimentados. Como ya les dije, todos los jóvenes siempre tienen hambre, ¿verdad? Alimentados. Dice Cristo, ¿verdad? El hombre no puede,
no solo, ¿qué dice? Mateo 4:4, ¿verdad? Dice Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos, hay que alimentar la iglesia con la palabra de Dios, ¿verdad? Este es esencial, para que los hombres crezcan y se maduren, y con esta madurez espiritual ya pueden ¿qué? Discernir, ¿verdad? Entre lo bueno, lo correcto, lo que Dios espere. Ustedes pueden leer todos los versículos, pero Hebreos 5. Abran sus Biblias. Hebreos, perdón, capítulo 5. Aquí vemos la importancia de ¿qué? De madurar, de alimentarse espiritualmente con la palabra. Dice acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo está hablando con estos cristianos judíos, ¿verdad? Judíos. Dice acerca de eso tenemos mucho de decir. ¿Y qué dice? Difícil de explicar por cuánto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Yo creo aquí vemos la primera evidencia de inmadurez. Dice Pablo, no fue problema para mí explicarlo, yo sé la Biblia. Él era ¿qué? Fariseo, él sabía la ley, lo estudiaba, ya entendía él las profecías y cómo relacionar el Antiguo Testamento con Cristo y su persona. Él dice, difícil de explicar por cuánto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. No fue para él difícil explicar. El problema fue en ese sentido los oyentes, ¿verdad? Tardos de oír. Realmente estaban presentes quizás en su cuerpo, como algunos de ustedes. No. Presentes, pero no están, ¿verdad? En su mente, en su espíritu, su alma, realmente, ¿verdad? Entrando. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice que ser tales de tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Aún Él les llamó inexperto en la palabra de justicia porque es niño espiritualmente. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, vemos aquí, Él nos da como 5 evidencias de inmadurez. Es otro mensaje, pero hay que entender, Él está exhortándoles, hermanos, la iglesia como familia de Dios, debemos ser que alimentados con la palabra, aún hasta que algo sólido. Es como Él está aquí en el contexto. ¿Qué es el contexto? Ustedes tienen que salir de su religión, judaísmo. ¿Está bien la palabra judaísmo? Judía, su religión. ¿Ok? Hay que salir de eso porque obras muertas, dice Pablo. Ya es importante entender que como todo eso nos revela algo de la persona, la obra de Jesucristo. La doctrina sana, dice. Entonces la solución de inmadurez es que madurar. Dice el versículo capítulo 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahí es el contexto. Vamos adelante, vamos a crecer, ¿verdad? La iglesia como familia de Dios debe ser alimentados, número 2, disciplinados también. Wow, no nos gusta, ¿verdad? Ser disciplinados, pero yo aún hoy en la mañana estaba hablando con mi familia. Una evidencia que el Señor nos ama tanto es que Él nos disciplina, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que nuestros padres realmente nos aman, nos quieren, ¿verdad? A veces nos tiene que corregir, ¿verdad? Pero el problema a veces es tenemos tanto, no sé, soberbia en el corazón y todo eso, y no la recibimos, y por esa razón perdemos. Aún con Dios, Hebreos 12,
Hay muchos versículos, ustedes lo pueden leer, pero dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Aún vemos la palabra y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azota es una palabra fuerte, es la palabra afligir, golpear, atormentar. Es la palabra, es algo, es la palabra más fuerte que la palabra disciplina. Azota. Dice, entonces, lo que yo tengo que a veces, dice Dios, tratar con mis hijos, pero en esta forma está demostrando amor, ¿verdad? Como la familia, alimentados, disciplinados, también animados, instruidos por el ejemplo de otros. Y lo puede ver allí, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo actuando como este gran apóstol, predicador, como un padre espiritual a la iglesia. Aún como un mamá que da alimento a sus bebés. Dice Pablo, yo soy como mamá. Entonces él también anda entre ellos con tanto amor y paciencia, pero con la verdad. ¿Por qué? Somos familia. ¿Están conmigo, hermanos? Es así en la iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos ser alimentados, disciplinados, animados, instruidos, hermanos. Cuando esta frase, casa de Dios, es el aspecto familiar. Número 2, el aspecto fructífero también. Oh, hermanos, la iglesia, aquí la palabra iglesia, es la palabra griega, exclasia, entonces es una asamblea. Significa los que son llamados fuera. Ese no está ahí en sus notas. Se usa cerca de 100 veces en el Nuevo Testamento en referencia a las iglesias locales, asambleas de creyentes. Es importante, hermanos, ¿verdad? Iglesia, dice. Y se usa en Hechos, por ejemplo, 7:38, para describir la nación de Israel, que fue llamada a salir de Egipto, ¿verdad? Pero Israel no era una iglesia en el sentido del Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí no tenemos confusión, no somos judíos. Yo parezco judío, pero no soy judío, ¿ok? Algunos dicen, mire esa nariz, él es judío. No soy judío, ¿eh? Y ustedes tampoco, no somos judíos, pero somos la iglesia. Amén, la iglesia de Cristo. Pero vemos esa palabra iglesia como hablando de Israel, pero en ese sentido. Ellos fueron, ¿qué? Sacados de Egipto, ¿verdad? Llamados de fuera, ¿verdad? De Dios, ¿ok? Es importante verlo, hermanos. También viviente, vemos la palabra en 1 de Timoteo 3, la palabra viviente, también hablando de la iglesia. Perdón. Entonces la iglesia tiene poder. La palabra viviente que tiene poder vital en sí misma, activa, poderosa por Jesucristo, hermanos. Amén, hermanos. La iglesia está viva. ¿Por qué? Está conectada con ¿quién? Jesucristo. Hermanos, estoy en estos días tratando a memorizar Juan 15. Miren lo que dice Juan 15. Dice Juan 15, el versículo. Pues los versículos 1 al 5, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí. Aquí vemos la palabra clave en capítulo 15, permanecer. Parece 10 veces. Y la idea es, él está hablando con creyentes verdaderos. La idea de permanecer es la idea de que comunión con Cristo, como un vid y una rama. La única manera en que esta rama puede producir algo, fruto, tiene que depender en qué? La vid para la vida, ¿verdad? Todo lo bueno proviene de la vid. Y dice Cristo, yo soy la vid verdadera.
Y hermano, por esa razón dice Cristo en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleve mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Qué significa esta frase? Nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Nada podéis hacer. Nada. ¿Verdad? No podemos ser un buen maestro, escuela dominical, un buen predicador, un buen misionero, pastor, evangelista, lo que sea. No puedo vivir la vida cristiana sin mantenerme conectado con Cristo. Es la idea. La iglesia viviente, activa, poderosa por Jesucristo. ¿Están conmigo? Cristo es la cabeza. ¿Está conmigo, hermanos? El fruto de la iglesia debería ser visto en lo siguiente. Perdón. Gracias. La preservación de la palabra de Dios, lo vamos a ver en un momento. La predicación de la palabra de Dios y la práctica de la palabra de Dios. Hermano, mira, cuando gente venga a nuestra iglesia bautista, ¿qué es lo que ellos deben escuchar? La palabra de Dios. Y el pastor, la maestra en la escuela dominical, trabajando con niños, lo que sea, siempre me ha enseñado, aun cuando yo era joven, desde hace 50 años atrás, no. Yo era joven enseñando a los niños, enseñando ruta de autobús, lo que sea, trabajando los niños, siempre me enseñó, hay que tener la Biblia en mano, adelante. Para que todos los niños vean, no estoy hablando de mi propia autoridad, no, la palabra de Dios dice, ahí trae convicción, Dios bendice la palabra, no la suya, ni tampoco la mía, ¿me explico? Y a veces hoy en día, no quiero atacar a ningún pastor, pero a veces aún no entra el púlpito con la Biblia, entra con su iPad o algo así de eso. Y para mí lo que la gente debe ver aquí, la palabra de Dios. Amén, es algo práctico, es cuando la iglesia debería ser visto en eso, hermanos. A un enfoque, ¿verdad? La iglesia es su mensaje, es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y como el aspecto fiel, mira, aquí trae el aspecto fiel. Mira lo que dice otra vez, estamos en 1 de Timoteo 3. Habla de esta columna y ¿qué dice? Balarte, ¿verdad? De la verdad, ¿verdad? Mira lo que dice. Este es un lenguaje arquitectónico, hermanos, para ayudarnos a captar el significado. Columna se refiere a una columna o eje que funciona como sostén, soporte vertical en un edificio, ¿verdad? Entonces, si compramos un, ¿cómo se llama? Estatua, vamos a poner ¿de dónde? Sobre una columna, algo que se presenta allí delante para que todos lo vean. Es la idea. La palabra de Dios, la iglesia, entrando a la iglesia, ¿qué eso debe ser? Alguien levantando por alto la palabra de Dios. La Biblia dice. Amén. No debe, pues de mi punto de vista, yo me siento en no. Este no sirve. No, el Señor no puede bendecir eso. Esta palabra balarte se refiere a la estructura defensiva semejante a un muro, o sea, protección fuerte en contra de las cosas peligrosas. Entonces, hermano, la iglesia como columna muestra la verdad, ¿verdad? Muestra la verdad. Como una estatua se pone en un, ¿cómo se llama? Pedestal, para que todos lo vean, y como balarte defiende la verdad. Entonces, en un sentido estamos mostrando la verdad y declarando la verdad. Vamos a ponerla por lo alto, pero también estamos defendiendo la verdad. Amén. Amén, hermanos. Es lo que dice, es como Pablo está animando a Timoteo, este joven pastor, ¿verdad?
Hay que tratar con todos como familia. Los creyentes verdaderos son hermanos en Cristo. Pero también hay que reconocer lo principal en la iglesia es que la palabra de Dios. Preservarla, predicarla, practicarla. Es la idea. Es lo que yo veo en esos versículos. Y vemos también Cristo su ministerio. Aquí la verdad principal es que la iglesia debe declarar y defender, ¿verdad? La verdad principal, declarar, defender todo lo que ver con la persona, la obra de Jesucristo. ¿Verdad? Yo veo esta conexión de esos versículos, ¿verdad? Vemos el ministerio de Cristo. Lo vemos aquí como 7 aspectos. Uno, rápido, la percepción de su ministerio. En primer lugar, es claro. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, y mira esta palabra, para mí es poco difícil, ¿verdad? Dice, indiscutiblemente. Así es, la idea es claro. Todos lo vean. Debe ser así, hermanos, la gente cuando vengan a la iglesia bautista, vengan a la iglesia que cree, que predica la Biblia, todo bien claro en cuanto a Cristo, quién era, qué hizo, qué hace, ¿verdad? Quién fuera, quién es, ¿verdad? Y grande. No se ve claro, pero es completo. Dice, indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Pues, primero, la percepción de su ministerio. Número 2, el plan de su ministerio. ¿Qué es el plan? Dice, pues, manifestado, ¿verdad? Manifestado es hacer visible, conocido lo que había estado oculto, desconocido, ¿verdad? La idea es manifestarlo. Dios fue manifestado en carne, dice. Me encanta. Primera de Juan 1:2 dice, déjame leerlo. Dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué claro, hermanos. Hablando de quién, Cristo, su persona, su obra, Él que nos ofrece, que nos da la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Wow, hermanos, ¿verdad? Dios, dice, Dios fue manifestado en carne. Este fue en el nacimiento, el ministerio de Cristo. ¿Quién es Jesús? Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. ¿Quién es Cristo? Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Quién es Cristo? Dios con nosotros. Amén, hermanos. No es tan complicado. Yo sé para algunos es complicado, pero no es. El plan de su ministerio, manifestarse, ¿verdad? El poder de su ministerio, ¿qué dice? Justificado en el Espíritu. Amén, hermanos. El Espíritu lo llenó de poder para hacer milagros, aún resucitarlo de entre los muertos. Lo que dice, ¿verdad? Romanos 1:4. Oh, hermanos, el poder de su ministerio, dice justificado en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Otro aspecto, la prueba de su ministerio. ¿Qué dice? Visto de los ángeles. Visto, o sea, mirar, contemplar con los ojos, ¿verdad? Visto, ¿verdad? Los ángeles, ustedes saben, a veces los ángeles están hablando de ¿cómo se llama? Seres espirituales, pero también a veces está hablando de ¿qué? Hombres enviados por Dios, son mensajeros, ¿verdad? Entonces, visto por los ángeles, un mensajero que es enviado por Dios, un ángel, mensajero de Dios, pero dije claramente, lo vemos, que este fue, hermanos, la prueba de su ministerio, ¿verdad? Algo visto y presentado por los mensajeros de Dios, sea seres espirituales o mensajeros enviados por Dios. Amén.
también el propósito de su ministerio. ¿Qué fue? ¿Qué dice? Predicado. ¿A quién? Los gentiles. La prioridad principal de la iglesia es evangelismo. Es evangelismo, hermanos. Señor, espero que Él nos ayude a ser mejor testigos, hermanos, testigos. Allí es donde yo quiero crecer y madurar en mi ministerio, ganar más almas. Amén, hermanos, ser una persona más sensible a gente alrededor de mí. Gente alrededor de mí. Oh, hermanos, qué triste cuando andamos en este mundo tan preocupados. Trabajo, familia, cargas, necesidades, los gastos, lo que sea, que entramos en una tienda y salimos sin dar ningún folleto, sin hablar con nadie, ¿verdad? No, hermanos, hay que entender, es como Pablo está recordando a este joven predicador, este Timoteo. Un ministerio hay que predicarlo entre los gentiles, los inconversos, ¿verdad? El propósito de su ministerio es evangelismo, ganar las almas perdidas. Hay que ser testigo, hermanos, ¿ok? Hay que ser testigo, hay que pensar en eso. Tristemente, algunos que piensan hoy en día, la verdad, no tengo el don de evangelismo. Pero hermano, no es un don, ¿verdad? No, es un mandato. Es un mandato. Entonces, cada creyente debe compartir algo, ¿verdad? Palabra, tratado, folleto, testimonio. Mira, déjeme decir lo que Cristo ha hecho por mí. Compartir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando testificamos? Pues a veces ellos lo aceptan. Oye, gloria al Señor. Pero número 2, lo pueden rechazar. Pero también que gloria al Señor porque hemos obedecido y hemos ¿qué? Plantado ¿qué? Plantado la semilla. ¿Verdad? El Señor puede trabajar después. Yo sé, en mi vida personal, nadie me ha explicado bien el plan de Dios para la salvación. Nadie. Algunos me dijeron, Gary, tú debes ir a la iglesia algo, andas mal. Y yo era joven y dije, cállate, no estoy bien. Pero un día alguien vino a mi casa y fue la primera vez, abrió la Biblia y me explicaba bien, Dios te ama, pero tú eres pecador. Y tu pecado te ha separado de Dios Santo. Y hay un pago. Y esta persona me explicó bien la Biblia y allí yo acepté a Cristo. Pero fue la primera vez que alguien me explicó usando la Biblia. Entonces, hermanos, es importante. El propósito de su ministerio, predicando a los gentiles, ¿verdad? También el producto de su ministerio es creído, ¿verdad? Creído en el mundo. Muchos, ¿verdad? Han creído en Cristo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Muchos gentiles, griegos, ¿verdad? Todos, judíos, lo que sea. El Señor, vemos, hay poder en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Hay poder, ¿verdad? De convencer, de ganar, de transformar, creído en el mundo. También la promesa de su ministerio es que recibido arriba en gloria. Hermanos, hay que en Cristo sí sufrió, murió, fue sepultado, pero el tercer día resucitó. Amén, hermanos, resucitó. ¿Y qué dice la Biblia? Él vendrá de la misma forma. ¿Verdad? Recibido arriba la gloria, pero Él vendrá en la misma forma. Dice, ¿verdad? Físicamente lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Yo quiero animar a los hermanos
¿Qué es lo que vemos aquí en esos versículos? ¿Qué es lo que vemos claramente, hermanos? Pues vemos claramente, hermanos, Pablo animando a este joven predicador. Primero, la iglesia y Cristo. Hay que entender, la iglesia es como familia. Hay que tratar con los creyentes verdaderos como hermanos, como familia, ¿verdad? Pero hay que también enfocarse en el principal ministerio de la iglesia, que es la palabra de Dios. Predicarla exaltando a la persona y obra de Cristo en los mensajes, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermano, algo, yo creo, bien importante, yo sé, bien básico, pero bien importante, porque tristemente a veces estamos en iglesias que no predican la Biblia, en vez de ponerlo por alto y dar a Cristo la preeminencia, está enfocándose más en un programa, algo más que la persona de Cristo. Y por esa razón la iglesia anda bien débil y no vemos vidas transformadas. Pablo, este joven pastor Timoteo no tenía experiencia. Entonces Pablo está animándolo. Aquí está el enfoque, ¿verdad? No es algo bien complicado, algo claro. Hermanos, gloria al Señor. Yo quiero animarles, hermanos. Espero que estoy hablando de... Hoy es el día, hermanos. Quiero recordarles antes que terminar la clase. Hoy hay que entregar su bosquejo ya desarrollado, ¿verdad? Estoy hablando de su proyecto, su reporte por esta clase. Y el día noviembre 25 es cuando tiene que ya entregar, ¿verdad? Ya bien presentado, con máquina de escribir, hasta 5 páginas su reporte, ¿verdad? Pero hoy en esta clase nada más hay que entregar su bosquejo desarrollado, ¿no? Cualquier tratando con eso es importante. Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, de nuevo, gracias por esta clase y los principios básicos, Señor, que hemos visto en la palabra. Ayúdanos, Señor, crecer y madurar como creyentes sirviendo en la iglesia local, Señor. Y de nuevo, Señor, te amamos y gracias por este privilegio de ver la Biblia y tratar de entenderla y obedecerla, Señor, andar en la verdad. Lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.